Nunca imaginé que un simple trozo de papel amarillento, guardado en una caja olvidada en el ático de mi abuelo, sería la llave que abriría un capítulo oculto de mi historia, y de una historia aún más grande, tejida silenciosamente durante décadas. Pero antes de contarte qué encontré exactamente, debo confesarte algo. Crecí aceptando una explicación que nunca me atreví a cuestionar. Una explicación repetida tantas veces que se convirtió en verdad por puro cansancio, no por comprensión. Sí, me refiero a la famosa razón detrás de por qué el cuerpo gobernante prohibió los cumpleaños. Siempre escuché que era por humildad, por evitar la idolatría, por seguir un patrón bíblico. Lo repetí. Lo creí. Pero jamás lo entendí. Y quizá, como yo, muchos lo aceptaron sin detenerse a pensar en lo que realmente significaba. Mi historia comienza el día en que decidí limpiar la casa de mi abuelo después de su fallecimiento. Había sido un hombre reservado, muy fiel, respetado por todos, pero también un hombre que guardaba silencios profundos, de esos que pesan más que las palabras. Cuando encontré aquella caja de madera, la abrí con curiosidad, esperando fotografías antiguas o cartas románticas. Lo último que imaginé fue toparme con documentos personales que narraban algo que jamás había escuchado en ninguna reunión, discurso o publicación. La primera hoja era una carta sin destinatario visible. Las letras estaban escritas con un trazo firme pero angustiado, como quien quiere contar algo prohibido antes de que sea demasiado tarde. El título me dejó sin aliento. Registro personal sobre las razones internas de la decisión tomada en 1951. Sentí un escalofrío. Mis manos temblaron. Respiré hondo. Era como leer un secreto que no debía existir. Aún así, seguí. Según lo que contaba mi abuelo, o mejor dicho, según lo que él había sido testigo en su juventud, la decisión no nació de un repentino entendimiento espiritual, sino de un conflicto mucho más humano, emocional y profundamente personal dentro de los líderes de aquel tiempo. No se trataba de idolatría. Tampoco de humildad. Se trataba del miedo a perder control, y del impacto inesperado que ciertas celebraciones estaban generando entre miles de jóvenes, incluidos muchos que, como él, buscaban algo más que obediencia ciega. Mi abuelo relataba que, poco antes de 1951, las reuniones sociales entre jóvenes se habían vuelto más frecuentes. No eran fiestas escandalosas, ni reuniones tumultuosas. Eran espacios donde hablaban, reían, compartían sueños, donde algunos se atrevían a cuestionar normas que parecían más tradición que convicción. Y los cumpleaños, curiosamente, se habían convertido en el escenario perfecto para crear vínculos reales, amistades profundas y conversaciones que escapaban al control de los dirigentes locales. En un pasaje, mi abuelo escribió una frase que aún resuena dentro de mí. Temían que la gente recordara que podía celebrar su existencia sin pedir permiso. Me quedé paralizado. ¿Era posible que una razón tan simple, tan humana, tan frágil, hubiese sido el origen de algo tan absoluto? Continué leyendo. Mi abuelo también mencionaba que la decisión se tomó rápidamente, casi con prisa, sin estudios profundos ni debates amplios. Era más bien una respuesta estratégica a un problema emergente dentro de la organización. El deseo natural de las personas de sentirse celebradas, queridas, reconocidas de forma individual. Los cumpleaños representaban algo demasiado poderoso para controlarlo con facilidad. La carta siguió describiendo cómo, durante meses, circularon mensajes internos que instruían a los miembros más jóvenes sobre cómo responder a las preguntas, cómo justificar la prohibición, cómo defenderla sin vacilar. Lo que más me impactó fue leer que muchos de aquellos primeros jóvenes, incluido mi abuelo, aceptaron la instrucción más por lealtad que por convicción, esperando que con el tiempo se les ofreciera una explicación más sólida, explicación que jamás llegó. Al terminar de leer, sentí que mi pecho se apretaba. Yo también había aceptado cosas sin cuestionarlas. Yo también había celebrado silencios impuestos. Yo también había dejado que otros definieran lo que significaba ser humilde, obediente o espiritual. Por primera vez entendí que a veces el problema no es la norma en sí, sino la ausencia de voz, la ausencia de elección, la ausencia de verdad completa. Miré alrededor del ático, como si esperara que mi abuelo estuviera allí observándome, esperando mi reacción.
¿Por qué guardaste esto? Pregunté en voz baja. Quizá él también estuvo dividido. Quizá él también sintió que había aspectos que no podía decir en vida. Quizá esperaba que algún día alguien, como yo, encontrara su verdad. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi sala, la carta sobre mis piernas, entendí algo que transformó mi manera de ver mi historia. No se trata de celebrar o no celebrar cumpleaños, se trata de recuperar la capacidad de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Por primera vez, me atreví a cuestionar, no con rebeldía, sino con autenticidad. Me atreví a pensar por mí mismo. Y en ese acto silencioso, sentí que celebraba algo que jamás me habían permitido. Mi derecho a existir con conciencia propia. Hoy cuento esta historia porque sé que, así como yo, muchos han sentido que algo no encaja, que hay silencios que pesan más que las palabras, que hay decisiones que merecen una mirada más honesta. No busco convencerte de celebrar nada. Solo quiero compartir la chispa que me despertó del letargo de la obediencia automática. Porque a veces, la verdad más peligrosa no es aquella que se esconde, sino aquella que nunca nos atrevemos a preguntar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la letra temblorosa de mi abuelo, el silencio acumulado entre sus frases, la carga de algo que durante tantos años él guardó como si fuese una bomba a punto de estallar. No podía dejar de preguntarme por qué, si había sido tan fiel, tan entregado, había sentido la necesidad de dejar constancia de algo tan peligroso. ¿Qué esperaba que yo hiciera con esto? ¿Era una advertencia? ¿Un regalo? ¿Un grito ahogado para las generaciones siguientes? A la mañana siguiente, impulsado por una mezcla de inquietud y determinación, regresé al ático. No quería creer que la caja solo contuviera esa carta. Había algo en mi interior que decía que aún faltaba una pieza del rompecabezas. Y tenía razón. Debajo del forro de la caja, cuidadosamente escondido, encontré un pequeño cuaderno forrado en cuero. No era un diario convencional. Era más bien un registro de conversaciones, anotaciones breves, fechas, incluso nombres que reconocí como figuras que en su tiempo ocuparon posiciones importantes dentro de la organización. Mi abuelo no solo había sido testigo, había estado más cerca de lo que imaginé. Abrí una de las páginas centrales. El verdadero temor no eran los cumpleaños, escribió. Era la independencia emocional que traían consigo. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. Independencia emocional. Era una expresión que jamás había escuchado dentro del ámbito religioso, pero que en ese contexto cobraba un sentido inquietante. Mi abuelo explicaba que los cumpleaños ofrecían algo intangible pero profundamente poderoso. Un sentimiento de identidad personal, un recordatorio de que uno era único, distinto, irrepetible. Y eso, según lo que él describía, generaba un conflicto silencioso con la idea de que la identidad debía estar completamente supeditada a la organización. Seguí pasando páginas, cada una más reveladora que la anterior. En una anotación fechada en 1952, escribía: muchos jóvenes se sienten confundidos. No entienden la decisión. No ven pecado en celebrar el hecho de estar vivos. Algunos consideran alejarse. Temen ser etiquetados de rebeldes. Tragué saliva. Por primera vez sentí una especie de espejo emocional. La misma confusión que él vio en su generación era la que yo había sentido tantas veces, pero nunca me había permitido admitirla. Luego encontré un párrafo que parecía una confesión íntima. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero debo demostrar lealtad. Quizá algún día alguien pueda ver lo que yo veo ahora. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ese alguien podía ser yo? El cuaderno también contenía un relato que me impactó profundamente. Un encuentro secreto en el que varios jóvenes ancianos, entre ellos, mi abuelo, se reunieron para expresar sus inquietudes. No era una reunión de rebelión, sino un intento sincero de comprender. Pero según lo que narró, la conversación fue abruptamente interrumpida por un supervisor que los reprendió con dureza, acusándolos de dejarse llevar por emociones innecesarias y por pensamientos individualistas. Mi abuelo escribía: nos ordenaron disolver la reunión inmediatamente. Nos dijeron que cuestionar la instrucción equivalía a cuestionar a Dios. Nunca olvidé esa frase. Al leer esto,
Sentí como algo dentro de mí se quebraba suavemente. No en dolor, sino en comprensión. Comprendí que el miedo no se había originado en mí. Era una herencia, una sombra transmitida como un secreto no intencionado. Y por primera vez, pude sentir compasión por quienes, como mi abuelo, habían cargado el peso de preguntas sin respuestas. Seguí leyendo hasta llegar a la última página, donde encontré una frase que, para mí, lo cambió todo. Si estás leyendo esto, significa que mis silencios ya no son necesarios. Haz con la verdad lo que yo no pude hacer. Tuve que cerrar el cuaderno. Las manos me temblaban. Me quedé sentado en el suelo del ático durante varios minutos, respirando profundamente, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi abuelo no solo me había dejado documentos, me había dejado una responsabilidad emocional, una llave para abrir una puerta que él jamás se atrevió a cruzar. Esa misma tarde, mientras miraba el cuaderno bajo la luz del sol, entendí algo fundamental. No se trataba de atacar creencias ni de condenar decisiones del pasado. Se trataba de recuperar el derecho a cuestionar, a comprender, a descubrir por uno mismo. Y por primera vez, sin temor, sin culpa, sin obediencia automática, me atreví a hacerme la pregunta que durante toda mi vida había evitado. ¿Qué otras cosas he aceptado sin realmente entenderlas? Esa pregunta, simple, directa, poderosa, se convirtió en el punto de partida de un despertar que nunca imaginé vivir. Esa pregunta, tan pequeña y tan peligrosa, fue como encender una vela en una habitación que había permanecido en penumbra toda mi vida. ¿Qué más había aceptado sin entender? La sola idea me inquietaba y al mismo tiempo me liberaba. Era la primera vez que sentía que mi mente me pertenecía por completo. Pasé días reflexionando sobre el cuaderno de mi abuelo. No podía simplemente guardarlo y fingir que nunca lo había leído. Pero tampoco sabía a quién acudir. ¿A quién podía confiarle algo tan delicado? ¿Quién estaría dispuesto a escuchar sin juzgar, sin repetir discursos ensayados? Fue entonces cuando recordé a Clara. Clara había sido mi amiga de infancia, alguien con quien siempre podía hablar sin máscaras. Ella también creció dentro de la organización, también había aprendido a callar, también había sentido ese cosquilleo de duda que nadie se atrevía a admitir en voz alta. Años atrás se había alejado, sin escándalo, sin declaraciones públicas, solo, desapareció suavemente. Muchos la señalaron, otros la ignoraron, pero yo siempre quise entender su decisión. Así que la busqué. Cuando la llamé, su voz fue como un puente tendido después de un largo invierno. Hace tiempo que no sé de ti, me dijo con una mezcla de nostalgia y cautela. Encontré algo, respondí sin rodeos. Algo que creo que debes ver. Nos reunimos en un café discreto al que casi nadie va. Yo llevaba la caja, las cartas y el cuaderno dentro de una mochila. Mientras me acercaba a la mesa, sentí que mi corazón latía tan fuerte que temí que ella lo escuchara. ¿Qué es eso?, preguntó en cuanto vio mis manos temblar. Respiré hondo y le conté todo, la carta, el cuaderno, la historia de mi abuelo, las reuniones secretas, la prohibición de 1951. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una taza que se enfriaba sin que se diera cuenta. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando su reacción. Clara exhaló despacio. No estás solo, susurró. Lo que acabas de contar, muchos lo sospechaban, pero nadie tenía pruebas, nadie tenía palabras tan claras. La miré confundido. ¿Sospechaban qué? Ella apoyó una mano sobre la mesa, acercándose a mí como si estuviera a punto de revelar un secreto enterrado. No fue solo lo de los cumpleaños, dijo con un tono grave. Hubo otras decisiones tomadas de la misma manera. Rápidas. Calladas. Sin estudios profundos. Y siempre con la misma motivación. Mantener el control emocional. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Tú también encontraste algo? Clara asintió. No exactamente documentos. Pero escuché conversaciones a puerta cerrada cuando era joven. Mi padre era siervo ministerial y no sabía que yo había entrado a buscar un libro. Escuché cómo hablaban del peligro de permitir demasiada autonomía personal.
Recuerdo esa frase. Se me quedó clavada. Me quedé sin palabras. Mis manos, apretadas sobre la mochila, comenzaron a sudar. Todo lo que había encontrado en los escritos de mi abuelo tomaba otra dimensión. Ya no era solo la historia de una decisión antigua, sino un patrón mucho más profundo. Clara me miró fijamente. Lo que encontraste es valioso, pero también es peligroso, dijo con una sinceridad que me atravesó. Tienes que decidir qué harás con eso. Porque una verdad así no se queda quieta. No te va a dejar en paz. Entonces lo entendí. Mi abuelo no solo me había dejado aquella información, me había dejado una decisión. Una que él no pudo o no se atrevió a tomar. Pero yo sí tenía una elección. Callar o profundizar aún más en lo que había detrás de esas decisiones. Le mostré a Clara una de las páginas donde mi abuelo anotaba nombres y fechas. Ella los reconoció al instante. Algunos de ellos todavía están vivos, me dijo en voz baja. Otros no. Pero si quieres saber la verdad completa, tendrás que hablar con quienes vivieron esa época. La idea me heló la sangre. ¿Enfrentar el pasado en persona? ¿Buscar respuestas de quienes habían participado directamente? ¿Exponer lo que mi abuelo calló durante tantos años? Clara me tomó la mano con seriedad. Si comienzas este camino, susurró, ya no habrá vuelta atrás. Y aunque su advertencia me estremeció, algo en mi interior, una chispa que llevaba años apagada, se encendió con fuerza. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba caminando hacia la verdad, no hacia una versión de ella elaborada para tranquilizar o controlar. Estoy listo, respondí. Y así, sin saberlo, ese día inicié el viaje más revelador y transformador de mi existencia. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Sentía que caminaba sobre una cuerda tensa, sabiendo que, al menor movimiento, todo podía venirse abajo. Pero había algo más fuerte que el miedo. El impulso de descubrir aquello que mi abuelo quiso dejar registrado para alguien como yo. Clara y yo comenzamos a revisar los nombres anotados en el cuaderno. Algunos ya habían fallecido, otros vivían lejos, y unos pocos todavía seguían en la organización, aunque recluidos, casi invisibles. Pero hubo un nombre que llamó particularmente nuestra atención: Elías Montero. Mi abuelo lo mencionaba en varias páginas con un tono que no lograba descifrar. A veces escribía cosas como me advirtió que la decisión tendría consecuencias, o Elías sugirió esperar, pero no lo escucharon. De todas las referencias, era el único que parecía haber manifestado dudas internas desde el mismo 1951. Clara frunció el ceño al leerlo. Mi abuelo hablaba de él, me dijo. Dicen que fue uno de los primeros en cuestionar la rapidez con la que se impuso la prohibición. Pero desapareció del mapa. ¿Desapareció cómo? Pregunté. No volvió a tener cargos. Lo enviaron a una congregación remota y con el tiempo, dejaron de hablar de él. Como si hubiese dejado de existir. Su respuesta me dejó helado. Era justo el tipo de silencio que mi abuelo había mencionado en varios pasajes. Silencios que pesan más que las palabras. Decidimos buscarlo. No fue fácil. Durante días recorrimos registros públicos, llamadas, direcciones antiguas, testimonios indirectos. Fue como intentar reconstruir la sombra de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida tratando de no ser visto. Pero finalmente dimos con una pista, un pequeño pueblo rural a 4 horas de distancia, donde según una vecina anciana vivía un hombre muy callado, de ojos tristes, que había sido predicador en su juventud. Así que, sin pensarlo demasiado, emprendimos el viaje. El camino era largo, rodeado de campos, carreteras vacías y un silencio que hacía que mi corazón latiera con más fuerza de lo normal. Cuando finalmente llegamos, el pueblo parecía detenido en otra época. Casas de madera envejecida. Calles sin pavimentar. Un aire inmóvil que parecía observarnos. Preguntamos por Elías en una pequeña tienda. El dueño, un hombre encorvado de barba gris, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y para qué lo buscan?, preguntó. Tragué saliva. Tenemos preguntas sobre decisiones que se tomaron hace muchos años. En 1951.
Sus ojos se entrecerraron como si aquella fecha fuera un recuerdo doloroso. Él no recibe visitas, dijo. Pero si vienen de tan lejos, supongo que puede decidir por sí mismo. Nos indicó una casa al final del camino, una pequeña construcción de madera casi escondida entre árboles. Mientras caminábamos hacia allí, sentí como cada paso me acercaba no solo a un hombre, sino a una verdad que llevaba décadas enterrada. Golpeé la puerta con suavidad. Pasaron unos segundos eternos. Y entonces, la puerta se abrió. Un anciano de mirada profunda, espalda ligeramente encorvada y manos temblorosas nos observó con una cautela que atravesaba el aire. ¿Qué desean?, preguntó con voz débil pero firme. Saqué el cuaderno de mi abuelo y lo sostuve entre mis manos. Venimos por esto, le dije. Usted conoció a mi abuelo, y él lo mencionó muchas veces. Necesitamos entender lo que realmente ocurrió en 1951. El nombre de mi abuelo fue como un impacto silencioso en su rostro. Sus ojos se abrieron un poco más y una sombra de reconocimiento cruzó su mirada. Así que finalmente alguien encontró sus notas, murmuró. Me quedé mudo. Él sabía exactamente lo que traíamos. Clara dio un paso adelante. ¿Puede hablarnos?, preguntó con una mezcla de respeto y urgencia. Ya pasaron muchos años. Tal vez sea el momento de que se sepa la verdad. Elías nos miró largo rato. Tan largo que comencé a pensar que nos cerraría la puerta. Pero en vez de eso, respiró hondo, dio un paso hacia atrás y dijo: Entren. Si van a escuchar esto, necesitan estar preparados. Hay cosas que nunca se dijeron. Cosas que incluso tu abuelo temió escribir. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Sabía que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Y cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, supe que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo lo que creía saber sobre aquel año, aquella decisión, y sobre la verdadera historia que nunca se contó. La casa de Elías estaba impregnada de un silencio denso, como si las paredes mismas hubieran aprendido a guardar secretos. Había una mesa de madera gastada, 2 tazas sin usar hacía tiempo y un olor suave a papel antiguo. Cuando nos sentamos, él permaneció de pie unos segundos, observándonos como un juez silencioso que evalúa si sus visitantes realmente están preparados para escuchar lo que tiene por decir. Antes de comenzar, dijo mientras se acomodaba en una silla frente a nosotros, debo advertirles algo. Una verdad guardada por tantos años nunca llega sin consecuencias. Mi pecho se apretó. Clara se tensó a mi lado. Elías tomó el cuaderno de mis manos con una delicadeza reverente, como si sostuviera un fragmento de un pasado que intentó olvidar pero que nunca lo soltó del todo. Tu abuelo era un hombre valiente, murmuró, pasando los dedos por la tapa de cuero. Pero sabía que hablar en aquel tiempo significaba perderlo todo. Y no hablo solo de su posición, hablo de su familia, su comunidad, su vida entera. Lo miré sorprendido. ¿Tanto miedo había? Más del que puedes imaginar, respondió Elías con una calma inquietante. La decisión de 1951 no fue solo una prohibición, fue un punto de quiebre. Algo que marcó el rumbo de la organización para siempre. Clara se inclinó hacia adelante. Mi padre decía que algunos líderes estaban divididos, comentó. ¿Es cierto? Elías asintió lentamente. Sí. Aunque eso nunca se dijo en público. Hubo desacuerdo. Hubo discusiones intensas. Y hubo algo más. El anciano guardó silencio por un instante, como quien está a punto de abrir una herida que lleva demasiado tiempo cerrada. La prohibición de los cumpleaños se justificó públicamente con argumentos bíblicos que ustedes conocen, continuó. Pero la verdad fue mucho más humana. Y más oscura. Sentí que un escalofrío subía por mi columna vertebral. ¿Qué ocurrió realmente?, pregunté. Elías respiró hondo, cerró los ojos un segundo y entonces dijo. Hubo un informe interno. Un documento que nunca debió existir. Fue redactado por un pequeño comité antes de que la decisión se hiciera oficial. En ese informe, se discutía el impacto psicológico que los cumpleaños estaban teniendo sobre los miembros. Y no me refiero a celebraciones mundanas.
Me refiero al fortalecimiento de la identidad personal. La palabra identidad golpeó mi mente como un eco revelador. Los cumpleaños, continuó, estaban haciendo que las personas, especialmente los jóvenes, desarrollaran una autonomía emocional que no era fácil de controlar. Comenzaban a reconocerse como individuos, no solo como parte de un cuerpo colectivo. Y eso, para algunos líderes, representaba un riesgo. Un riesgo enorme. Clara entreabrió los labios, sorprendida. ¿Un riesgo para qué? Para la unidad, respondió con voz grave. Para la obediencia. Para la estructura de autoridad. Un miembro con identidad fuerte es un miembro que hace preguntas. Un miembro que piensa. Un miembro que elige. Y en aquel tiempo, eso era visto como una amenaza legítima. Me quedé helado. Mi abuelo había insinuado algo parecido en sus escritos, pero nunca con esta claridad. Nunca tan directo. Nunca tan crudo. Pero eso no fue lo peor, añadió Elías, bajando la mirada. Lo peor fue lo que ocurrió después. Un silencio pesado llenó la habitación. Era como si el aire mismo esperara la revelación. ¿Qué ocurrió después? Susurré. Elías levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, ardían con una mezcla de verdad y dolor. Cuando algunos de nosotros expresamos dudas, cuando pedimos más tiempo, más estudio, más reflexión, fuimos advertidos. No abiertamente, no con amenazas explícitas. Pero se nos dejó claro que insistir podría costarnos nuestra posición, nuestro respeto, nuestra voz. Y en muchos casos, eso fue exactamente lo que pasó. Me quedé sin palabras. Elías continuó. Tu abuelo era uno de los pocos que veía el problema que esto crearía en el futuro. Él sabía que si se tomaba una decisión basada en el temor al pensamiento individual, toda la estructura crecería bajo esa sombra. Y así fue. Todo lo que vino después, cada nueva regla, cada cambio, cada silencio, estuvo influido por aquel precedente. Por aquella mentalidad. Clara apoyó una mano en su boca, impactada. Yo sentí que una brasa viva caía dentro de mi pecho. Pero, dije apenas, con la voz quebrada, ¿por qué nadie habló? ¿Por qué nadie dijo la verdad? Elías me miró fijamente. Porque, hijo, el silencio siempre es más seguro que la verdad. Hizo una pausa. Y porque todos, incluso los más valientes, tenemos algo que temer perder. Me quedé mirando el cuaderno, como si aquello que sostenía en mis manos tuviera un peso nuevo, colosal, casi insoportable. Entonces Elías se inclinó hacia nosotros, con la mirada fija, seria, profunda. Pero ahora ustedes saben lo que nosotros no pudimos decir. Y deben decidir qué harán con eso. Porque este no es solo un capítulo del pasado, es el origen de una forma de pensar que aún sigue viva. Sentí como mi respiración se detenía por un instante. Porque, por primera vez, entendí que lo que habíamos descubierto no era solo historia. Era la llave de algo que aún seguía funcionando. Silencioso, firme, intacto. En la sombra de cada instrucción, cada norma, cada silencio impuesto. Y yo, ya no podía mirar hacia otro lado. Las palabras de Elías se quedaron suspendidas en el aire como un eco que no sabía desaparecer. Clara y yo permanecimos en silencio, tratando de procesar la inmensidad de lo que acabábamos de escuchar. Pero Elías no había terminado. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. Hay algo más que deben ver, dijo. Algo que guardé durante muchos años, y que pensé que jamás mostraría a nadie. Nos miramos sin atrevernos a movernos. Elías caminó hacia un pequeño armario en la esquina. Lo abrió despacio, como si temiera que el pasado pudiera escaparse de allí. Después retiró una caja plana, envuelta en tela. Al acercarse, noté que su respiración era más pesada, como si cada paso fuera una lucha interna. Colocó la caja sobre la mesa y la destapó. Dentro había un sobre amarillento, sellado con un tipo de cera que ya casi no se ve. El sello estaba roto, como si hubiese sido abierto hacía décadas. Elías lo tomó con manos temblorosas. Este documento, dijo en voz baja, fue parte del informe interno que mencioné. No es el original,
pero es una copia que recibí por error, o por providencia, no lo sé. Pero desde el día en que lo leí, supe que jamás podría verlo de la misma manera. Me incliné hacia adelante. Clara contuvo el aliento. Elías sacó una hoja doblada en tres, cuidadosamente. El papel estaba amarillento, pero sorprendentemente bien conservado. Mientras lo desplegaba, sentí una mezcla de ansiedad y miedo recorrer mi espalda. No puedo quedarme con esto más tiempo, dijo. Ya soy viejo. No tiene sentido que cargue con un secreto que ya no pertenece a mi época, sino a la de ustedes. Se aclaró la voz y comenzó a leer fragmentos del documento. Los cumpleaños refuerzan la autoestima del individuo. Esto puede generar seguridad personal independiente de la estructura organizativa. Elías nos miró por encima del papel. ¿Lo escucharon bien? Independiente. Esa fue la palabra que más les inquietó. Siguió leyendo. Se ha observado que los jóvenes muestran niveles de confianza y preguntas críticas después de recibir atención personalizada en dichas celebraciones. Clara abrió los ojos con incredulidad. ¿Preguntas críticas? ¿Eso era considerado un problema? En aquel tiempo, sí, respondió Elías sin dudar. Cualquier cosa que fomentara autonomía emocional era vista como una amenaza a la disciplina colectiva. Continuó leyendo. Si queremos mantener cohesión y evitar desviaciones en la conducta espiritual, es conveniente desalentar las celebraciones de nacimiento. Estas promueven un sentido de identidad individual que puede oponerse a la unidad del grupo. Me quedé paralizado. Aquello no era un argumento doctrinal. No era un análisis bíblico. Era psicológico. Estratégico. Una decisión administrativa disfrazada de espiritualidad. Elías dejó la hoja sobre la mesa. Y ahí lo tienen. La verdadera razón detrás de la prohibición. No se trató de idolatría. No se trató de lealtad a Dios. Fue un movimiento para moldear la mente colectiva. Tuve que cerrar los ojos unos segundos. Sentí como una mezcla de rabia, tristeza y claridad se arremolinaba dentro de mí como un torbellino que no sabía hacia dónde empujarme. Mi abuelo sabía esto, susurré. Sí, afirmó Elías. Él estuvo en una de las reuniones donde se filtró parte del informe. Pero nunca se atrevió a guardarlo físicamente. Lo único que pudo hacer fue registrar su testimonio, con la esperanza de que alguien, algún día, lo comprendiera de verdad. Clara acarició el borde del documento con los dedos, casi con temor. Y después de esto, ¿qué pasó con quienes estaban en desacuerdo? La mirada de Elías se volvió distante, como si reviviera un largo dolor. Fueron silenciados. No expulsados, no públicamente reprendidos, pero relegados. Aislados. Sin voz. Desplazados a congregaciones pequeñas, lejos de cualquier influencia. La organización no necesitaba castigar abiertamente. Bastaba con asegurarse de que nadie escuchara sus dudas. Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Entonces Elías añadió algo que nos heló. Y algunos murieron sin poder contarlo. Sin poder liberar la carga que llevaron toda una vida. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no en tristeza, sino en conciencia. Como si una venda invisible se desgarrara ante mis ojos. ¿Y usted? Pregunté, con la voz apenas audible. ¿Por qué nunca habló? Elías sonrió con amargura. Porque yo también tuve miedo. Como tu abuelo. Como tantos otros. Pensábamos que el tiempo revelaría la verdad solo. Pero el tiempo no revela nada si nadie lo dice en voz alta. Se acercó a mí y tomó mis manos con fuerza, a pesar de su edad. Escúchame bien. Tú no estás aquí por accidente. Tu abuelo te dejó esto porque sabía que sería tu generación, no la nuestra, la que tendría el valor de mirar de frente lo que nosotros no pudimos enfrentar. Ahora tú tienes una responsabilidad. Y una elección. Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué elección? Pregunté. Elías me miró con una intensidad que me atravesó como un rayo. Decidir si esta verdad muere contigo. O si finalmente ve la luz que nosotros nunca pudimos darle.